de acuerdo a las enseñanzas teosóficas de una segunda cadena planetaria. Esto también es muy importante porque la segunda cadena planetaria es lo que se llama el cuerpo de día de Brahma, el cuerpo de luz. Por eso es que en las transmisiones que yo hago en el canal, en YouTube, pues pongo ese título, Ser Humano Luz, y es debido a que debemos de usar esas energías mientras tanto. Sabemos que la humanidad pasa por momentos de perturbaciones, trastornos y demás. Ahora mismo estamos saliendo de un periodo de Kali Yuga, periodo de situaciones negras, de convulsiones, de toda una serie de trastornos, pero debemos de aprovechar este fondo de esta segunda cadena planetaria que viene con mucha luz y con mucha inteligencia, que es la parte interna de la luz, la inteligencia. Pues las enseñanzas teosóficas igualmente dicen que debido a esta actividad de la materia, pues la materia va evolucionando y evolucionando. Y con esa evolución va desarrollándose, va progresando, se va refinando en esa super evolución que ella tiene. Y con este refinamiento, pues va gradándose, es decir, va pasando de materia sólida, líquida, gaseosa y también de materia etérea a materia astral y a materia del pensamiento. La materia etérea, por lo general, tiene sus funciones en nuestras sensaciones, en nuestras imágenes que son captadas por los órganos de nuestro sentido. Y la materia astral, llamada también Linga Sarira, ya que acá en el plano físico, nuestro cuerpo, según las enseñanzas teosóficas, es lo que se llama el Istula Sarira, que desarrollamos nuestro cuerpo en estas 3D, o sea, en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Pero las dimensiones en el plano astral o Linga Sarira también tiene muchos nombres. El cuerpo astral tiene nombre de cuerpo lunar, tiene muchos nombres. Pero las dimensiones ahí no son de alto, ancho, sino que son dimensiones que se expresan con sensaciones, con emociones, con sentimientos, con deseos. Y en lo que es ya el plano psicológico, se expresan con palabras, conocimiento, creencias y toda una serie de situaciones más. Con relación al plano astral, nosotros podemos tener algunos indicios de ello. Digamos que a alguien le dice que fumar le puede perjudicar en su salud y obviamente perjudica en la salud. Y cuando esa persona sale del plano físico, de estas 3D, como se dice, y queda en un estado
dormido, el cuerpo está reponiendo sus energías, pues esta persona sueña que está fumando y a veces no quiere despertar por seguir fumando. Se trata a otro tipo que esa persona lo realice con la satisfacción que le produce el fumar. Y en la dimensión del plano psicológico, pues se muestran con palabras, o sea, con lo que es la verbalización, ciertos tipos de nombrar, y así, pues, esta diferenciación o distinción o gradación de la materia que en conjunto se le llama, según las enseñanzas teosóficas, el cuaternario inferior. Este cuaternario inferior también gravita sobre él algunos principios, principios, digamos, de vitalidad, pránico y demás, que están bien señalados en la teosofía. Nuestra naturaleza humana también abarca a la naturaleza biológica o naturaleza donde se encuentran las leyes ocultas de la naturaleza. Obviamente, tanto la naturaleza humana como la naturaleza biológica, como la materia que se refina hasta producir palabras, incluso dar lo que se llama el intelecto, con el que nosotros podemos inventar y fabricar muchos aparatos de tipo tecnológico, y también cosas simples y sencillas, como puede ser una silla, una mesa y demás. Pero todo eso está en el contexto de las realidades que crea el pensamiento. El pensamiento tiene cosas que nos sirven de mucho. El intelecto, cuando es un intelecto que está claro, un intelecto que es bueno y que está sano, pues nos permite quizás ingresar en otras dimensiones u otros planos hasta ahora por nosotros desconocidos. Y esa es una de las tareas que tiene el aprendizaje de las leyes y misterios ocultos de la naturaleza, donde hace tanto hincapié las enseñanzas teosóficas. Y hacia ese rumbo es que van dirigidas las conferencias de todas aquellas personas que de una manera u otra han tenido la gracia, la bendición, la dicha de haberse liberado de lo que es precisamente la materia o el pensamiento, que en nosotros como seres humanos, debido a nuestras investigaciones, debido a nuestros estudios teosóficos, hemos podido ver que la materia o pensamiento tiene 7 procesos o tiene 7 movimientos. Todos sabemos en la teosofía que no existe la materia muerta, o mejor dicho, no existe la materia sin movimiento. En este caso, son 7 los movimientos o procesos del pensamiento.
El primero de ellos es el proceso de la identificación. Es el proceso más difícil que nosotros podemos percibir, que nosotros podemos captar o nosotros podemos darnos cuenta. Después viene el proceso de pensar, el movimiento de pensamiento de nosotros. También tenemos el proceso de nombrar y el proceso de verbalización, así como el proceso de reacción. Y tenemos uno de los procesos más difíciles poder discernirlo, que es el proceso del... Esos son los 7 procesos de cursar para poder obtener nuestra liberación de este mundo. Estos procesos se describen por lo general en las enseñanzas de la doctrina secreta, en sus diferentes tomos. También algunos instructores, Manú de la humanidad, como el señor Siddhartha Gautama, el Buda, Jesús de Nazaret, el Cristo, el señor Krishnamurti también, y la propia Elena Petrona Blavatsky. Han descrito estos procesos o movimientos de la materia o pensamiento. Ahora bien, toda la realidad que nosotros estamos viendo está en el contexto de la realidad del pensamiento. Obviamente, hay una realidad que es la realidad de la naturaleza biológica, que esa naturaleza biológica donde se encuentra nuestro cuerpo físico y también el granito de mostaza o el grano de un poroto. Esa realidad no es hecha por la realidad del pensamiento. Por la realidad del pensamiento está hecho, digamos, hecha una mesa, una silla, una computadora, un cohete o un satélite que va hacia el planeta Marte, incluso hacia el Sol. Todo eso está concebido por el pensamiento, la materia pensamiento. Pero esa propia materia pensamiento que hace tantas cosas grandísimas con el intelecto que se deriva de ella y al cual nosotros le rendimos tanto culto, no viendo los otros componentes de la naturaleza humana, como son la energía, como son la espiritualidad y como lo es la divinidad. Eso forma parte también de nuestra naturaleza humana. Y por eso es que nuestra naturaleza humana contiene a la naturaleza biológica y contiene como una parte muy pequeña de su ser a la materia, al pensamiento. Por lo tanto, se deduce que el pensamiento, como parte que es de la naturaleza humana, no tiene una visión completa, una visión íntegra, sino que su visión es limitada, porque ninguna parte
puede ver la totalidad, es a la inversa. Es la totalidad, la unidad, la que puede ver a la parte. Pero en nuestras vidas cotidianas hace mucha intromisión de ella precisamente el pensamiento con estos 7 movimientos que se retroalimentan uno del otro e impiden con sus limitaciones que nosotros nos podamos liberar y hacer uso de nuestra naturaleza humana de una manera plena, de una manera dichosa, de una manera feliz. Porque ellos siempre están interfiriendo con esas cosas. Viéndolo así, vamos a ver cómo es que surge en la naturaleza humana este estado de identificación tanto con las cosas como con las personas, como con las ideas, porque nos identificamos con toda esa serie de cosas. El pensamiento, que es una materia tan interna en nosotros, una materia tan profunda en nosotros, que prácticamente invade toda nuestra intimidad y nos es muy difícil despegar a nuestra intimidad, donde está nuestro verdadero ser, el ser interior nuestro, despegarlo precisamente de estos movimientos de la materia, siendo el primero de ellos el proceso de identificación, como dije anteriormente. Si nosotros podemos percibir, ya que el pensamiento lo único que hace es concebir, el pensamiento no percibe nada, porque el pensamiento se podrá dar cuenta de muchas cosas con su intelecto, pero lo que sí no se puede dar cuenta el pensamiento es de él mismo como materia. Eso le está impedido por su propia limitación, pero no nos está impedido a nosotros con nuestra naturaleza humana, donde se encuentra la espiritualidad y la divinidad y una tremendísima energía que es una energía infinita que no tiene límites. Entonces, eso es lo que enseña la enseñanza teosófica a las personas que desean ser educadas en las ciencias ocultas. Nosotros, por lo que estamos siempre en la superficie, que este plano físico es. Y para ellos son los sentidos, digamos, de la vista, el sentido del oído, del oír, el sentido del olfato, el sentido del gusto, de paladear las cosas, el sentido de palpar las cosas y demás, lo que nosotros usamos. Pero estos sentidos son insuficientes para captar toda la realidad de la materia del pensamiento, porque precisamente la materia del pensamiento se nutre de las imágenes que captan los sentidos de este cuerpo, no
que ellos capten al cuerpo, sino que captan a la imagen de los cuerpos, y de esa imagen de los cuerpos, de esas sensaciones, es de la que se nutre el pensamiento como materia. Entonces, viéndolo eso así, para no entrar o complejizar más la cosa, porque estas cosas, mientras más sencillas y más simples se expliquen, mejor podrán tener una comprensión. Pero si nosotros logramos ver, recibir y percibir lo que es el proceso o movimiento de identificación, pues vamos a estar mucho más allá del yo y de todas las ilusiones que existen en ese mundo de materia o ese mundo de pensamiento. Porque, como dijimos anteriormente, el pensamiento hace una realidad, pero una realidad ilusoria. Esa realidad ilusoria es el yo. Y si nosotros logramos percibir, percatarnos, darnos cuenta que ese yo es hecho igualmente por la materia, pensamiento, vemos que el pensamiento utiliza esa estructura que era hecho, pero la ha hecho de manera inconsciente, quizás diríamos de manera inocente. Porque cuando un niño nace, ese niño pues va recibiendo de los adultos, ese niño recién nacido va recibiendo de los adultos una serie de hábitos, de costumbres, de tradiciones que él con su inocencia no las puede ver, que las está recibiendo, ni puede percibirla tampoco, no se da cuenta. Y ahí, en ese niño, se está vaciando todo el contenido de la materia del pensamiento. Por eso el Maestro Jesús de Nazaret dijo: no pongan vino nuevo en odres viejos. Algo así. Me pueden corregir si es que no está bien eso hilvanado. Pero significa no poner en esas criaturas inocentes hábitos, costumbres y tradiciones y una educación convencional o tradicional que el día de mañana, en el futuro, en ese futuro que tanto creemos los seres humanos, pero quien estudia profundamente las enseñanzas teosóficas se da cuenta que ese futuro no tiene existencia, cuando es un futuro que se mueve en el marco de lo que es el tiempo psicológico. Porque, como dije anteriormente, una de las cosas más difíciles que nosotros podemos darnos cuenta o percibir es del tiempo. Pero hay una realidad que es una realidad factual, una verdad que, aunque sea relativa, es una realidad, y es la realidad del tiempo por el reloj. Cuando nosotros usamos el tiempo por los recuerdos, estamos sumergidos en un tiempo que es ilusorio. Pero cuando nosotros utilizamos el tiempo por el reloj, por el almanaque, por los calendarios,
estamos haciendo uso de un tiempo factual, de un tiempo real, donde nosotros podemos realizarnos en el marco de lo que es la intelectualidad. Dentro de 5 años voy a ser un ingeniero industrial. Ahí hay una posibilidad de que eso sea así, de acuerdo a las leyes, digo posibilidad, teniendo en cuenta las leyes de causa y efecto, las leyes del karma, las leyes de acción y reacción. Entonces, ese tiempo es un tiempo real. Voy a la escuela, voy a un instituto, voy a una universidad y me gradúo dentro de 2, 3, 4, 5 o 6 años. Eso es real. Pero el tiempo por el recuerdo es lo que no es real para nosotros. Nos podrá gustar, lo podemos rechazar, pero es completamente ilusorio. Y para una dificultad nuestra, no me gusta usar la palabra desgracia, vivimos nuestra vida en ese tiempo psicológico o tiempo por el recuerdo. Hace 20 años tuve una discusión con un amigo mío. Sufrí una herida tremenda. Y ayer lo vi. Y esos recuerdos están tan vivos como la primera vez que me hirió ese amigo. Ese es el tiempo psicológico. Un tiempo que está ahí, que siendo un pasado, se expresa como un presente para nosotros. Y por lo tanto le damos una existencia que no es más que una existencia ilusoria. Por eso, a veces en las enseñanzas teosóficas se dice que me lleven de lo irreal a lo real. Aquí está el tiempo de una manera íntegra, porque está el tiempo como una realidad factual y está el tiempo como una realidad por el recuerdo. Si vamos de lo irreal a lo real, el tiempo se está viendo ahí completo. ¿Por qué? Porque en ese movimiento de lo irreal a lo real se está haciendo en un tiempo presente. Ese tiempo presente es el ahora. No hay la más mínima posibilidad de que tenga entrada el pasado, porque el tiempo psicológico es en el ahora, el pasado, presente y el futuro. O sea, que el pasado futuro está contenido en el ahora. Y percibir eso es precisamente ahora mismo liberarnos del tiempo psicológico. Del tiempo por el reloj, del tiempo por el almanaque. Lo único que puede liberarnos es la muerte física. Es la muerte física. Y nosotros, nuestra muerte física, a veces la confundimos con ese tiempo psicológico. Tiempo psicológico que es la proyección de nuestro futuro. Y esa proyección está condicionada por nuestros
deseos. Pero también ese tiempo psicológico es completamente el pasado, el tiempo por el recuerdo. Siempre que estemos recordando y recordando y recordando, nuestras vidas cotidianas están transcurriendo en una ilusión, están transcurriendo en ese tiempo psicológico. Pero para nosotros el tiempo psicológico es tan real como el tiempo factual o tiempo por el reloj. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de ver. Por eso dije ahorita que el movimiento de la materia como proceso del tiempo es una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros por delante. Si queremos verdaderamente liberarnos de estos procesos de la materia pensamiento, nosotros debemos de hacer uso, así lo digo, uso de lo que es el silencio. Porque en el silencio el proceso de nombrar no existe. En el silencio, si es silencio que no proviene del silencio del pensamiento, cuando yo le digo a alguien, cállese, lo estoy obligando a callarse. Él hace silencio, pero en realidad ese no es el silencio del cual nosotros estamos hablando. El silencio que nosotros estamos hablando es del silencio que existe en la observación. Es el silencio de escuchar. Porque cuando usted está escuchando, usted está en silencio y se cambia el proceso de pensar por la observación, que ya es un estado de la mente, no un estado de la materia. Y la mente en nosotros tiene 7 campos, porque en la mente no existe la materia. Los átomos que existen en la mente, en la energía, no son los átomos que existen en la materia pensamiento, porque la materia pensamiento tiene átomos que tienen electrones, tienen protones, tienen núcleo, neutrinos y una serie de componentes que lo identifican con la materia sólida, líquida, gaseosa y hasta etérea. Etérea como éter físico y éter químico. No estoy hablando de los éter lumínicos y del éter reflector. Esos éter también forman parte de el Istula Sarira o cuerpo físico. Ahora, ya lo que es el doble etéreo y lo que es el doble astral sí pertenecen al Linga Sarira o cuerpo astral como tal. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ver y tenemos que aprender de la teosofía, porque en la observación no existe el observador. No existe el observador, porque de existir el observador,
eso sería retroceder al pensamiento o materia interna o materia profunda que no es tan difícil como seres humanos percibir. En la observación hay silencio. Porque en la observación nosotros podemos, y la silencio es la puerta que es muy, pero muy estrecha. Y bien tanto, Maestro Jesús de Nazaret, el camino, el sendero es muy angosto y la puerta es muy estrecha, por lo cual nosotros tenemos que prestar profunda atención a lo que es la observación, porque en los pasos hay no transformación, cambio de nuestro ser, sino que cuando realizamos ese silencio que es escuchar y que es observar, si verdaderamente lo hacemos, en nuestro cerebro ocurre lo que se llama una mutación. Una mutación no tiene retroceso. Por lo tanto, nuestro cerebro ha cambiado para siempre y le puede dar facilidad a los 7 estados o campos de la mente. Porque la mente no es un instrumento. La mente no es, digamos, una cosa factible. Por eso es que la mente se manifiesta en los seres humanos como campo. Y hay una mente que es llamada la mente inferior. Pero esa mente es inferior porque va dirigida precisamente a la materia del pensamiento, a la materia astral, a la materia física. Y esos son los átomos simiente, los átomos permanentes o átomos raíces que acompañan a la materia, que acompañan a la mente cuando la mente se acerca mucho al pensamiento. Ellos se hacen átomos, pero se hacen átomos que corresponden a sus campos de energía, porque la mente es lo que es los campos de energía en nuestra naturaleza humana. Y los átomos de energía son precisamente los átomos simiente que se encuentran relacionados, no mezclados con la materia del pensamiento. Y de ahí que cuando nuestro cuerpo físico, por desgaste, por enfermedad, por accidente, por un proceso natural, puede ser también, estos átomos de energía
se retiran del cuerpo y el cuerpo comienza a enfriarse por sus extremidades hasta que tienen un punto, un centro. Le podemos llamar chakra o le podemos llamar glándula pineal, que es el órgano donde esos chakras, sobre todo el coronario, después de pasar por los ventrículos del cerebro, esa energía asciende y se va normalmente por ahí. Eso es lo que sucede en el momento de ser por nuestro cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico no es la naturaleza humana. Forma parte de ella, pero no lo es en su totalidad. Dijimos que el pensamiento como parte no puede ver la totalidad, está muy limitado para ver la totalidad. Y por eso es que cuando el cuerpo fallece, nosotros pensamos que morimos. En las enseñanzas teosóficas no existe la materia muerta. Lo que sí existe es la vida. La vida que está en esa naturaleza biológica. La vida que es el mismo logos. Y el logo no tiene principio ni tiene fin. Es un espacio infinito. Lo que sucede es que nosotros, con nuestro pensamiento, limitamos a ese espacio. Y ese espacio limitado se llama distancia. Distancia que podemos recorrer o lo podemos hacer sobre una máquina, un bus, un auto, o lo podemos recorrer también en un cohete, en un satélite. Porque cuando el espacio se convierte en distancia debido a la materia o pensamiento, nosotros podemos tener medidas de esas cosas. Y con las medidas comparamos. Y con esa comparación analizamos. Y ahí es donde surge el movimiento o proceso del pensamiento. Por la limitación a la que llevamos al espacio que es infinito y lo convertimos en distancia. No es entonces muy cómodo calcular. Podemos hacer cálculos tipo 1, 2, 3, cálculo diferencial. No es cómodo porque es la máxima expresión del desarrollo de la materia pensamiento. Entonces, hay que tener muy claro lo que es espacio, que es infinito, es inabarcable, diríamos el primer logo de lo que es distancia, que es algo que está acotado, algo que está limitado, con lo cual nosotros podemos trabajar y comparar y analizar. Cuando digo comparar, analizar, interpretar, estoy haciendo alusión a las 7 cualidades del cerebro, porque ya hemos visto
las 7 o los 7 procesos o movimientos del pensamiento. Y ya vimos también que en la mente o campos de energía existen 7 tipos de campo, 7 tipos no de energía, porque la energía es una sola, pero sí hay 7 tipos de campo. Está el campo de la observación, el campo de darnos cuenta, el campo del discernimiento, y el discernimiento en los seres humanos puede ser un discernimiento directo pero total. El discernimiento directo y parcial es el discernimiento que tienen los artistas, los filósofos, los científicos, los místicos en un momento determinado, porque ven con mucha claridad las cosas. Y eso le produce un estado tremendo de satisfacción, pero no es el discernimiento total. Con el discernimiento directo y parcial nosotros podemos descubrir lo que es la materia, lo que es el átomo, lo que es el espacio, lo que es la distancia. Pero solamente tenemos un discernimiento directo y total cuando percibimos a la totalidad de la naturaleza humana, la cual contiene a la naturaleza biológica y a lo que es la materia y el pensamiento. También nuestra naturaleza humana contiene a los 7 campos de energía. Con esos discernimientos, que son campos de la mente tiene un campo que se llama el campo de la compasión. Y este campo de la compasión es lo que hace que nuestra mente se vuelva una mente religiosa. Y nosotros no vivimos nuestra vida cotidiana con una mente religiosa, porque la mente religiosa, que es la mente de la compasión, es la mente, la total o la mente de unidad humana. Los seres humanos llegamos a la verdad por el darnos cuenta, por el discernimiento y por la compasión. Es por esas 3 cosas que nosotros llegamos a la verdad. Por eso, nuestra fundadora, HPB, Elena Petrona Blavatsky, dijo: no hay religión más elevada que la verdad. Pero para ello tenemos que consagrarnos a estas enseñanzas teosóficas. Tenemos que consagrarnos al conocimiento propio, porque es de nuestro conocimiento propio que nosotros podemos
convertirnos en luz para nosotros mismos. Ser luz para nosotros mismos significa no recurras a otro para que te ayude. No dependas de otro, no dependas de nadie. Ten confianza en ti mismo y serás una luz para el mundo. No habrá más tiniebla, no habrá más oscuridad. Donde hay luz, ni hay tiniebla, ni hay oscuridad. Lo que existe es el espíritu vivo, Purusha, el espíritu. Estamos en nuestro estado monádico. Y la mónada goza de todo lo divino que hay en el logos, porque son chispas que se desprenden de dicho logo, que se desprenden de ese espacio infinito que lo contiene todo. Y es esa mónada lo que somos nosotros incursionando por este descenso en los velos de la materia y también en los velos de la mente. Cuando una persona educada en las ciencias ocultas incursiona por todos estos velos, los puede ver muy claramente si verdaderamente asimila lo que es las enseñanzas de la teosofía. Se convierte en un teósofo. Sabemos nosotros el significado y el contenido de ese vocablo teósofo. Viene de una voz de significa Dios. Y Sofía, sabiduría, que no conocía. Un Dios de sabiduría, un sabio. Sofo quiere decir sabio. Dios de sabiduría, un sabio. Eso es lo que es un teósofo. Por eso es que donde existe un teósofo tiene que ver mucha seriedad y tiene que ver mucha responsabilidad. Porque donde hay esa sabiduría y donde hay un Dios, no existe la muerte. No nos confundimos con que cuando muere nuestro cuerpo físico, la vida se acabó. No, 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 no. Para nosotros conocer a la muerte, tenemos que vivir con ella.
Y vivir con la muerte es vivir sin miedo al pasado, sin miedo al futuro, sin miedo al presente, porque eso es lo que es la vida. Y la vida siempre contiene a la muerte, no a la inversa, como la sabiduría contiene a todo conocimiento, no a la inversa. Cuando veamos estas cosas, también vamos a ver con nuestra luz propia que donde quiera que estemos, jamás podrá haber oscuridad. Yo, cuando le hablo estas cosas a ustedes, no la estoy hablando como si estuviese dando una conferencia. No le estoy hablando a un público. Le estoy hablando yo mismo, porque no hay separación, no hay división entre un yo y un usted. Esa división, esa separación es ilusoria. Lo que existe es el ser, y en el ser estamos todos. Pero debemos de ver como ve el ser. Y si vemos como ve el ser, vamos a ver al ser en todas las cosas. En los árboles, en los minerales, en los animales y en nosotros como hombres, como seres humanos. Hasta que no lleguemos a percibir, a recibir, a percibir, a discernir estas cuestiones, no vamos a ver nunca como un ser humano ve a otro ser humano, porque no los vemos como un ser, los vemos como un científico, como un artista, como un filósofo. Y el artista, el filósofo, el científico, lo que tienen es un discernimiento parcial, aun cuando sea directo este discernimiento. Tenemos que ver a todas las cosas. A todas las personas. Y de una manera con un discernimiento directo y total. Porque se trata de nuestra vida. Se trata de nuestra naturaleza humana, que no es un átomo de materia física con sus electrones, protones y todas esas cuestiones. Se trata de un espíritu, se trata de una divinidad, porque eso es lo que factualmente somos. Y eso lo dijo muy claramente Elena Petrona Blavatsky. El hombre es un ser espiritual y divino en un proceso evolutivo, en un proceso de evolución. Pero usted no puede decir que es un ser espiritual si en ese proceso de evolución por el cual usted está cursando y mediante lo cursa, queda enredado
con los procesos o movimientos de la materia o pensamiento, usted no puede decir que es un ser espiritual ni un ser divino. Porque ¿cómo va a ser usted un ser espiritual y divino si estos movimientos de la materia y hasta movimientos de los campos de la mente en sus sueños le hacen ver alucinaciones a usted? Como un ser divino o espiritual puede tener alucinaciones, puede tener ilusiones, puede tener pesadillas, puede ser violento, puede ser iracundo, puede ser envidioso, ambicioso, codicioso y toda esa serie de cuestiones. Ahora bien, para usted verse como un ser, como un espíritu, usted tiene que ver lo que usted es. Y si usted es envidioso, usted tiene que verse como la envidia. Y si usted es violento, usted tiene que verse como la violencia. Porque eso es lo que está haciendo usted ahora mismo en el presente. Si usted ve eso, puede liberarse entonces de la envidia, puede liberarse de las ambiciones, de las codicias, de los estados de odio, de rencores, de rencilla y de toda una serie de cuestiones. Usted no puede decir que usted ama a una persona cuando usted está deseando a esa persona. O bien por una conveniencia, o bien por un estado de placer, de deseo. Yo amo a mi mujer. Y con ese amor que yo digo que la amo, siento celo, siento rencilla, siento un espíritu posesivo, una mentalidad posesiva, un pensamiento posesivo. Ahí, ¿qué amor hay ahí? Pero todo es válido, porque nosotros estamos en un estado de confusión tal y un estado de distorsión tal que jamás podemos ver con discernimiento, sean parciales o totales, las cosas. Siempre la vamos a ver no como un ser humano. Siempre la vamos a ver con esta confusión y esta distorsión. Y es eso lo que está formando parte de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está hecha de todo lo que ha puesto en ella nuestros 7 movimientos o procesos del pensar y de algunos campos también de la mente, porque la mente a veces cuando se relaciona con los movimientos de pensar se contamina y por eso se llama cuerpo mental inferior y hay un cuerpo mental superior que es nuestro verdadero yo, el yo espiritual, el yo que se relaciona con lo divino. Pero para eso tenemos que ver y vernos como los seres humanos que somos. Todos sabemos que somos seres humanos, pero nunca hemos representado a la humanidad. Porque para representar a la humanidad hay que ser muy serio y hay que ser muy responsable en todas las cosas. Mientras que si no representamos a la humanidad, bueno, estamos representando a otra cosa.
a un partido político. Estamos representando a una región, estamos representando a una ideología, a una filosofía, pero todas estas cosas son limitadas, muy limitadas. Así que, pues, hermano, tenemos que ver con mucha claridad los 7 procesos o movimientos de la materia, del pensamiento, y los 7 campos de la mente y las 7 cualidades del cerebro. Fíjense que siempre son 7, pero no porque nosotros querramos llevarlo a 7. Es porque son en realidad 7. Y por eso en la teosofía el número 7 es clave para todo. Muy clave para todo. Si vemos en el mundo externo, bueno, hay 7 océanos, hay 7 notas musicales, hay 7 colores, y en fin, el número 7 es clave. A los 7 años pensamos nosotros a cambiar nuestra voz cuando a infante, cuando vamos de infante a la juventud, también es a los 14 años, 7 años, más o menos. Y cumplimos quizá nuestra mayoría de edad a los 21 años por las leyes de nosotros, del pensamiento, pero por las leyes de la naturaleza biológica es a los 21 años. Lo que sucede es que hay muchas personas que demoran mucho en madurar y a veces no maduran, se pudren. Y esas son las dificultades que nosotros tenemos, porque después de todo, hemos sido educados racionales, convencionales, ortodoxas. Y eso lo que refuerza es mucho el egoísmo, mucho el yo en nosotros. Que aparentamos quizás tremenda educación, muy refinada y demás, pero no vacilamos en pensar que cuando están bombardeando ahora mismo allá en Ucrania, decimos, esos son ucranianos. Como si pensáramos que no estamos sometidos nosotros mismos cuando están bombardeando a los ucranianos. Y esa es una de las falacias que tiene el proceso de nombrar, que nos libra y nos aleja del ser humano. Pero ¿quién representa a la humanidad? Esas bombas están cayendo sobre él mismo. Y ahí hemos permitido hasta ahora la envidia, la violencia, la brutalidad y todo cosas que nos alejan mucho del estado natural de nuestra naturaleza humana. Los 7 o las 7 cualidades que son la interpretación, la deducción, el análisis, la
gestión y la abstracción. Las 7 cualidades del cerebro, como los 7 procesos o movimientos del cerebro, como los 7 campos de la mente, nos llevan a que nosotros formulemos ideas. Y el centro de todas nuestras ideas es el yo. Y el yo es una ilusión. Pero para quien no se dé cuenta de esa ilusión, el yo es una realidad más grande que una montaña. Así pues, hermanos, si desean hacerme alguna pregunta, estoy en disposición de servirle con toda responsabilidad y toda seriedad. Así que, si hay alguna pregunta, Gonzalito. Bueno, hermanos, ahora llega un momento de las preguntas para Andresito. Si algún hermano quiere, bueno, hacerle alguna pregunta o tiene algo que aportar. Yo creo que lo que ha dado es, digamos, que una clase magistral de lo que vendría a ser los puntos más importantes de nuestro conocimiento. Se enfocó directamente en lo que es la expresión del yo. Yo me alegro mucho porque se quedaron en silencio. Sí. No, yo digo que se quedó todo el mundo en silencio. No, yo creo que sí. Bueno, mira, tenemos a José. Por favor, José. Sí. Más que